Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos de vuelta al curso de JavaScript. En esta ocasión, ya que hemos logrado explicar con más o menos éxito el sistema de filas, columnas y contenedores de Bootstrap, vamos a empezar a crear lo que sería esta web de noticias basura que estamos haciendo como proyecto de broma para iniciarnos con JavaScript. Lo primero que vamos a crear es una carpeta llamada img donde vamos a colocar unas imágenes. Voy a pegar unas que tengo por ahí ya preparadas, ¿de acuerdo? Por si os interesa de dónde consigo estas imágenes y tal, hay muchas webs de recursos gratis. Podéis entrar a una de mis favoritas que es Pixabay, ¿de acuerdo? Y aquí podéis encontrar, por ejemplo, gatos, ¿de acuerdo? Las de arriba son publicidad, pero todas estas que veis aquí os las podéis bajar gratis y usarlas para cualquier trabajo que queráis. La cuestión es que para lo que vamos a hacer a continuación, estaría bien que tengáis algunas imágenes solo para practicar, para maquetar la web. Porque al final, si vamos a tener una web de noticias, estaría bien que las noticias vayan acompañadas de una foto, de cualquier foto. Por eso he cogido estas 6 fotos que no tienen ningún sentido, pero bueno, la cuestión es que las podemos usar para ilustrar lo que estamos haciendo. De acuerdo, así pues, ¿por qué no vemos cómo quedaría un artículo dentro de nuestra revista Bootstrap? Voy a borrar todos estos calls menos 1 y vamos a practicar. Bien, vamos a hacer que, por ejemplo, en el tamaño pequeño de móvil nuestras columnas ocupen 12 espacios. En el de tablet haremos que ocupen 6 para que sean 2 por fila, 6 y 6, 12, ¿recordáis? En el mediano haremos que haya 4 espacios para que tengamos 3 noticias en pantalla. Y en la grande lo dejaremos con 3, que está muy bien. La XL la quitaré porque probablemente necesitaréis un monitor 4K prácticamente para disfrutar de eso. Bien. ¿Cómo crear algo de contenido? Bueno, esto es realmente HTML5 bastante básico, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es colocar una etiqueta img que equivale a una imagen, ¿de acuerdo? Y para colocar la propia imagen tenemos que poner la propiedad src que equivale a source, es decir, la fuente de la imagen. En este caso hemos metido la imagen en la carpeta img, así que para acceder a ella escribimos img barra y el nombre de la imagen. En este caso, por ejemplo, vamos a acceder a la 1.jpg, pues pondríamos 1.jpg, ¿de acuerdo? Y además hay otra etiqueta bastante útil que es alt, que es, digamos, una descripción de la imagen y básicamente nos permite indicarle a HTML5 al navegador o a Google si nos visitara qué es esa imagen. Pues podemos poner imagen ilustrativa de la noticia. Bien. Además de la imagen, se supone que esto es una noticia. Así que vamos a ponerle algún titular. Yo voy a optar por el H3, ¿de acuerdo? Ya habéis visto que el titular que adorna nuestra web ahora mismo es el H1, que es el más grande que existe, que es este. Y es bastante grande, no nos hace falta algo tan grande. Con un H3 nos podemos conformar. Y le podemos dar un titular cualquiera, como por ejemplo, noticia loca. ¿De acuerdo? Vamos a ver el resultado. Ahí lo veis. Tenemos a nuestra protagonista en la foto con el titular. Esto no parece una noticia, así que vamos a maquetarlo un poco más. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es añadir algunas cosas más. Para ver cómo queda todo esto, vamos a añadir una serie de noticias, aunque sea por ejemplo 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, ¿de acuerdo? A ver qué tal. Bien, ahí veis. Tenemos nuestras 4 columnas arriba porque hemos dicho que en el tamaño grande cada columna ocuparía 3 espacios, por eso tenemos 4 por 3, 12.
y abajo nos quedan las otras dos que nos faltan, porque tenemos 6 en total. Lo primero que seguramente notaréis es que la imagen está descolocada. Al ser esta la imagen, tendríamos que hacer de alguna manera que se pliegue y que ocupe solo lo que equivale a la columna. Y vemos algunos problemas más, pero vamos por partes. La primera cosa que probablemente vamos a arreglar es que en nuestro titular no está centrado. Podéis ver claramente que la columna ocupa todo este espacio hasta el borde de la foto. El titular, digamos que está justificado a la izquierda, cuando lo que queremos es que esté centrado. Por eso, lo que vamos a hacer es vamos a intentar que esto se nos alinee al centro, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a nuestro row, donde todo está dentro, y vamos a añadir una clase llamada text center, ¿de acuerdo? Esto es automático de Bootstrap y debería hacer que todo esté en el centro. Como veis, ha funcionado, he recargado, ahora los titulares están en el centro de su columna. Eso es un buen paso en la dirección correcta. La siguiente cosa que vamos a hacer para que la imagen esté, digamos, donde nosotros queremos que esté, es añadirle la clase de Bootstrap conocida como, perdonadme un momento, bien, la clase es img fluid. Recordad que todo esto está explicado en la documentación, pero básicamente al colocar esta etiqueta haremos que la imagen ocupe solo su espacio correspondiente y no se expanda más allá del límite de su contenedor, ¿de acuerdo? Para ello, para que se aplique a todos, obviamente, tenemos que copiar esta etiqueta. Estaréis pensando, esto es un aburrimiento, copiar y pegar la etiqueta tantas veces. Es cierto, esto no es una forma correcta ni buena de trabajar, pero lo estoy haciendo para daros el ejemplo. Luego veréis cómo se hace de forma rápida y correcta. Bien, como veis ahora, ya tenemos, al menos hemos logrado que las imágenes ocupen el espacio correcto, que no se salgan y que estén centradas con nuestras noticias, ¿verdad? De acuerdo. La siguiente cosa que probablemente nos va a fallar es que las noticias, a mi parecer, están muy pegadas a las imágenes. Por eso, entre imagen y titular vamos a añadir dos etiquetas BR para que haya dos saltos de línea, ¿verdad? Y además podemos añadir una etiqueta BR más abajo para que se separe un poco más de la noticia siguiente. Así que, sí, de nuevo, lo sé, voy a copiar y pegar. Ya veréis como probablemente esto no es una buena práctica, pero como os digo, no os preocupéis. Este curso va de JavaScript y pronto os demostraré cómo JavaScript nos puede ayudar a evitar todo esto de copiar y pegar. Además que tengo 6 columnas, puedo copiar y pegar para demostraros, pero si tuviera 100 o 200, imaginad lo que pasaría si me equivoco. Bien, esto ha separado un poco las cosas. La siguiente cosa que vamos a arreglar es que nuestra noticia loca, para leerla deberíamos poder clicar en el enlace, y ahora mismo esto no son enlaces, solo son titulares. Para hacer que sean enlaces, dentro del titular vamos a añadir la etiqueta A, como ya os expliqué, ¿verdad? Que debe rodear al texto que queremos que haga de enlace, que es el titular en este caso. Y para que funcione como enlace tenemos que poner el href, que es la dirección. Como no tenemos web ni dirección, vamos a dejar simplemente la almohadilla, ¿bien? Y ahora vamos a copiar y pegar esto, sí lo sé, en todos los demás enlaces también. Guardamos. ¿De acuerdo? Control F5 y se han convertido en enlaces. Como veis, aunque cliquemos no va a pasar nada, pero al menos ya aparece algo más similar a una especie de página de noticias. Está claro que la gracia sería que no haya 6, que haya 100 y que vayan llenando toda la página hacia abajo. Además, lo bueno de esta página es que es responsive, se adapta al contenido, con lo cual en un ordenador se vería así. Si pasamos a una tablet,
a un ordenador más pequeño se vería así. Si pasamos, como os decía, a una tablet la veríamos así. Y si pasamos a un móvil realmente pequeño la veríamos así, ¿de acuerdo? Como veis, esto es lo bonito de Bootstrap, es bastante práctico y funciona bastante bien. Vamos a hacer algunos retoques más. Por ejemplo, notaréis que nuestra barra es negra, pero al final en una página de noticias de este tipo probablemente es mejor usar un color llamativo. Así que vamos a darle al botón derecho a inspeccionar a ver qué componente es exactamente la barra. Como podéis ver, toda la barra está contenida en el nav, al parecer, ¿de acuerdo? Así que, usando este conocimiento, es decir, que la barra de navegación es nav, podemos introducirnos un poco en lo que es el CSS, ¿de acuerdo? Vamos a abrir nuestro archivo CSS, ¿de acuerdo? Que además creo que está aquí, ahí lo tenéis. No, este no es. Open, abrimos el archivo, estilo CSS. De acuerdo, ahí lo tenéis. Por ahora tenemos muy pocas normas. Recordad que esto está aquí, no porque lo haya escrito yo, excepto esto, sino esto ya venía en Bootstrap como lo hemos copiado y pegado. Pero básicamente, body se refiere, como creo que ya os expliqué, a todo el cuerpo de HTML que evidentemente está identificado por la misma etiqueta del mismo nombre. Y lo que vemos es que padding top significa que se ha dejado un espacio hacia arriba de 5 rem. Para que os hagáis la idea, rem es una unidad de medida que equivale al tamaño de letra que usa el navegador. Por ejemplo, imaginad que el navegador usa esta letra, que es tamaño 12, pues 5 rem equivaldría a dejar 5 por 12 de tamaño hacia arriba, es decir, 60. Y cuando digo 60 no son píxeles, es la unidad de medida de la letra, ¿de acuerdo? Bien. Así que, ¿por qué se usa rem? Podéis poner píxeles, ¿de acuerdo? Se podría poner, por ejemplo, px, pero los píxeles no son una buena medida, porque como ya sabréis, las pantallas son diferentes. No es lo mismo 5 píxeles en una pantalla 4K que 5 píxeles en un móvil pequeñito. Así que al final una medida más uniforme y justa para que la página se escale bien son los rem, que son las que equivale al tamaño de la fuente que está usando el navegador. Porque al final no se usa el mismo tamaño de fuente en un móvil que en una pantalla gigante, ¿de acuerdo? Es una medida justa. Luego tenemos el starter template con un punto. Recordad que el punto significa que esto es una clase. Cuando no hay nada, como en el body, es la propia etiqueta de HTML5, pero cuando hay un punto es porque se está haciendo alusión a una clase, ¿de acuerdo? Que en este caso, no sé si la hemos borrado. Yo apostaría a que no. Aquí está. Tenemos la clase starter template. Las normas que se establecen son parecidas. Se añade padding, en el cual veréis que hay 2 valores en vez de 1. Y además aquí ponía top, que se refiere a arriba, pero aquí no hay nada. Cuando pone solo padding y hay 2 valores, el primero se refiere al espacio vertical arriba y abajo, y el segundo se refiere al horizontal, es decir, izquierda y derecha. Con lo cual han dejado 3 unidades de fuente arriba y abajo y 1,5 unidades de fuente izquierda y derecha. Y además han puesto que la letra se alinee al centro de la página. Recordad que todo esto, si entráis a W3 Schools, lo podéis consultar entrando en referencias y referencias CSS, ¿de acuerdo? Y en este caso estábamos hablando, por ejemplo, del text align. Pues si no me equivoco, si le dais a text, veréis que tenemos aquí el text align, y si le dais, veréis las propiedades como centro, izquierdo, derecha. Y aquí veis el ejemplo de centro, izquierda y derecha explicado aquí. Con lo cual, con esto quiero decir que si os confundís o os perdéis en lo que os estoy explicando, simplemente tenéis que podéis echar un vistazo a W3 Schools para aclararos, ¿de acuerdo?
Bien, volviendo a lo nuestro, que es aquí, ¿de acuerdo? Estas son las normas que hay hasta ahora, pero nosotros podemos establecer una nueva. Como os he explicado, nos interesaría cambiar la barra de navegación, pero para saber exactamente qué es lo que estamos cambiando, en este caso sabemos que es un nav, pero imaginad que no lo sabemos. La forma más fácil es darle a inspeccionar y se nos subraya a lo que hemos dado inspeccionar, pero a lo mejor le hemos dado un contenedor más interno que lo que queremos averiguar, que en este caso es así, hemos elegido el div cuando queríamos elegir la barra de navegación, aunque no hay problema, la podemos elegir y comprobamos que esto que estamos eligiendo en este caso es un tipo de nav que además tiene varias clases. Bien, para cambiarle, por ejemplo, el color del fondo, podríamos escribir simplemente nav, ¿verdad? Y para cambiar el color de fondo usaríamos la regla background color, red, por ejemplo, ¿de acuerdo? Control F5, como veis, no hay ninguna diferencia. Y eso se debe a una cosa muy simple. En este caso, no hay solo un archivo CSS, hay dos. Recordad que aparte de este que estamos escribiendo nosotros, Bootstrap usa su propio CSS, el cual hemos cargado aquí en la cabecera de la página desde un servidor. Cuando hay varios archivos CSS en conflicto, por ejemplo, aquí tenemos que el fondo es rojo, pero evidentemente en algún otro sitio tiene que poner que el fondo es negro, con lo cual ya hay dos normas en conflicto, la que acabamos de escribir y la otra. ¿Cómo decir el navegador que la barra es negra y no roja? ¿Por qué nuestra norma no se tiene en cuenta? Básicamente el navegador intenta decidir cuál de las dos normas es más específica. Mi norma solo hace referencia a un nav, que es muy genérico, pero a lo mejor la norma de Bootstrap hace referencia a un nav con las clases que aquí se exponen. Por esto, tal vez nuestra norma esté, digamos, está siendo ignorada. ¿Cómo puede remediarse esto? Podemos intentar ser más específicos. Por ejemplo, podemos poner nav y luego le podemos añadir detrás punto navbar. Cuando hacemos esto, estamos apuntando a un navbar, una clase navbar contenida dentro de un elemento nav. Eso ya es bastante específico. Así que voy a guardar y vamos a probar. Control F5. Como veis, sigue sin funcionar. Tal vez porque a lo mejor todavía es más específico lo que tiene Bootstrap original que lo que hemos escrito. A lo mejor han escrito todas estas clases. Otra forma de remediar esto es darle a la nav una ID. Por ejemplo, ID igual a barra roja. ¿De acuerdo? Vamos a probar con eso. Recordad que un ID se puede identificar con la almohadilla. Vamos a probar de esta manera. Control F5. Como veis, parece que nuestra ID sigue sin ser más específica, a pesar de que normalmente una ID es más específica que una clase. Pero tal vez Bootstrap usa más parámetros de los que nosotros pensamos. Así que vamos a deshacer los cambios y os voy a enseñar un sistema seguro. Una forma bastante segura de hacer que CSS haga lo que nosotros queramos es añadir detrás del atributo la palabra clave exclamación important, ¿de acuerdo? Esto hace que la propiedad que hemos marcado como importante se tenga en cuenta por encima de todas las demás que haya en conflicto, ¿de acuerdo? Así que ahora si hacemos control F5, veréis que todavía por alguna razón no es suficientemente específico. Vamos a añadir el punto, por ejemplo. Ahora sí, cuando he añadido que me refiero a una clase navbar de nav, entonces hemos logrado que nuestro color rojo se fuerce por encima del color original. Pero además hemos tenido que añadir el important, porque cuando lo quitamos no se tiene en cuenta, porque la versión que tenga Bootstrap es más específica que nuestra norma, como podéis ver. Básicamente sí podríamos poner todas las clases en vez de solo navbar, pero
De esta forma tardamos menos y es mucho más corto. Además, habréis notado que ahora los enlaces oscuros no se ven muy bien. Con lo cual, también una forma interesante de resaltarlos sería referirse a ellos. Vamos a ver. Por ejemplo, como veis, todos los enlaces van marcados con un nav link, que es el enlace, ¿verdad? Así que podemos intentar referirnos a él. Usamos nuestro nav link y ponemos que el color sea white. Veamos si eso funciona. Control F5. No ha funcionado, como podéis ver. Podemos añadir el important. Control F5. Ahora sí que ha funcionado. Como veis, ahora nuestros enlaces se ven correctamente. Además, para darles un poco más de estilo, podemos añadir una cosa más. Por si os gusta, y es nav link, dos puntos. Y lo que veis aquí, que nos lo sugiere Atom, son las pseudoclases. Básicamente, digamos que los enlaces pueden utilizar varias clases exclusivas para ellos que nos permiten darles algunos estilos. Que normalmente los dos más populares son el link, que es para referirnos al estilo de un enlace por defecto, el hover, que es para referirnos a un enlace sobre el que estamos pasando el ratón, y ese es el que vamos a utilizar en este caso. Color, vamos a hacer que sea no sé, por si os gusta blue, no tiene mucho sentido, no es muy bonito, pero es para distinguirlo. Pasamos el ratón por encima, veis que no funciona. Volvemos a abusar del important, ¿de acuerdo? Y ahora, como veis, sí que funciona. Los enlaces marcados con la clase navlink, con la subnorma hover o subclase hover, hacen que al pasar el ratón por encima se apliquen las reglas que tengamos aquí. Con lo cual ahora se resaltan en azul. Pero tal vez sería más elegante, en vez de hacer eso, añadir una regla diferente, que es font weight bold. Esto hará que la fuente se ponga en negrita al pasar el ratón por encima. Control F5. Ahí lo veis. ¿De acuerdo? Tal vez es algo más elegante que cambiar el color. Con esto nuestra barra ya hemos logrado que cambie el color. Ahora, si queréis, podemos darle un poco de estilo a esto del clickbait. Para ello vamos a añadir algunas normas más. Por ejemplo, H1, porque recordad es el titular principal. Vamos a hacer que el padding top, es decir, el espaciado de arriba, tenga un em, o si lo preferís un rem. La diferencia es sutil, pero rem, perdón, es el espacio, es el tamaño de letra del navegador, mientras que em, sin la r, es el espacio de letra del elemento que contiene a mi h1, que en este caso el elemento que contiene a mi h1 sería este div, y el div toma el tamaño de letra del container, y el container lo toma del body, que últimamente lo toma del navegador, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos que estos elementos, al estar uno dentro de otro, van heredando el tamaño de letra. Pero si nosotros cambiamos el tamaño de letra dentro de un elemento, el que hay dentro de ese elemento a su vez, también recibirá ese tamaño de letra. Con lo cual, si utilizamos em, iremos heredando el tamaño de letra si va cambiando, mientras que si usamos rem, la letra siempre tendrá el mismo tamaño equivalente a la del navegador, ¿de acuerdo? Así que el espaciado arriba y abajo haremos que sea de un rem en ambos casos. Haremos que el background color sea red también y que el color sea white. Así nuestro titular será mucho más llamativo. Como podéis ver, ¿de acuerdo? No está nada mal. Y creo que lo vamos a dejar aquí por ahora. Con esto os he demostrado un poco cómo podemos cambiarle el estilo
a nuestra plantilla de Bootstrap para que la dejéis a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Es algo básico, obviamente os harían falta más horas de práctica para entenderlo todo, pero no os preocupéis porque todas esas horas de práctica las recibiremos de sobra. Por ahora lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado, suscribiros, por favor, para apoyar al canal. Y si queréis darme una propina de $1 al mes, podéis entrar en la página de Patreon y hacerlo. Y con esto, como siempre me despido, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!